Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos de alabar al Señor, poderle conocer. Y hermanos, muy buenos días, de verdad que Dios les bendiga. Bueno, terminamos prácticamente nuestra serie Nuevos Comienzos en Dios y próximo domingo empezamos una nueva serie muy relevante que tiene que ver con tus prioridades. Déjeme plantearle algo. Mire, David en este salmo precioso que vamos a ver, meditaba en tres atributos de Dios. Uno, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Su primera meditación en esta parte, hermanos, se centra en el conocimiento de Dios, por el cual cada aspecto de su vida es revisado de una forma muy minuciosa de parte de Dios. Luego se percata que es imposible escapar de ese control omnisciente. Esta mañana nuestro tema se titula Ríndete ante su supremacía. Ríndete ante su supremacía. Vamos a basarnos en el Salmo 139, versículo del 1 al 24. Salmo 139, versículo 1 al 24. Y esperemos que vengas con un corazón de verdad preparado y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este salmo tiene que darte mucha confianza, seguridad, pero también convencimiento que Dios está en todo momento, en todo tiempo, escuchando y viendo tus acciones. ¿Ok? Así que quisiera que hoy viéramos entonces el primer atributo de nuestro Dios supremo. Fíjese, su omnisciencia lo revela todo. David en esta parte estaba tan maravillado, impactado del finito conocimiento que llegó de tener de Dios, de un Dios infinito. Y él estaba maravillado. El salmista sabía que una vida que no se examina a sí mismo, hermanos, no vale la pena ser vivida. Pero también estaba convencido de que el análisis humano no es suficiente, que va más allá del escrutinio finito a la esfera donde Dios, fíjense lo que hace, investiga y evalúa. ¿Ok? Ahora, vea el versículo 1, por favor. Aquí hay una palabra muy interesante, dice, oh Jehová. La palabra oh, fíjese, significa exclamación, con lo que se expresa un sentimiento intenso, generalmente sorpresa, admiración o pena. En este caso, era una admiración plena de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David. Él estaba más que sorprendido aquí, hermanos. Estaba maravillado. Aquí la palabra que se traduce examinado significa explorar la tierra, taladrando, cavando, como buscando agua o metal. De aquí vino la idea, nació precisamente de analizar minuciosamente y concienzudamente. La forma aquí exterior del Salmo revela la actitud del poeta. Muestra interacción entre el temor y la admiración por la grandeza de Dios, combinados con una sumisión confiada y devota en él. Versículo 2, por favor. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. La omnisciencia de Dios tiene que ver con que Él conoce todas tus palabras, todo lo que hay en tu mente, todo lo que antes de salir, Dios la conoce. Aquí en el versículo 2, hermanos, se subraya el pronombre tú. Fíjese, el poeta acentúa el hecho de que el escrutinio de un Dios que todo lo ve asegura que nada se esconde de él. Fíjese, en esa parte. Entonces, es muy importante. Uno no puede cambiar, fíjese, de lugar para escapar a la observación y evaluación de Dios, debido a que Dios tiene un conocimiento absoluto de sus criaturas. Ni una sola puede escapar de su examen constante. Dios te está observando, Dios conoce tus actos, conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón. Aquí David con las expresiones mi sentarme y mi levantarme, el salmista pudo haber querido decir que Dios se daba cuenta de él en dos extremos de su vida. Primero, cuando estaba deprimido o cuando prosperaba. O también pudo haber querido expresar, ya fuera en descanso, en actividad, Dios veía todo en su vida. Nada le era oculto. La palabra aquí, pensamientos, viene de un verbo, hermanos, que significa alimentar o pastar. De aquí viene la idea de conducir, regir o gobernar. Otro significado es alimentar, alimentarse de, deleitarse, gozarse en o asociarse como un amigo conocido.
que lo conocía plenamente Dios a él. Ahora, como la amistad era un asunto de disposición, el significado de pensar se desarrolla de esta palabra. Dios conocía no solo las acciones de David, mis hermanos, sino también sus motivaciones, sus pensamientos. Y fíjese, la expresión desde lejos se refiere, por supuesto, no a la distancia, sino al tiempo. Para el tiempo de Dios es relativo. Dios conoce todo. Versículo 3, por favor. David llegó a este conocimiento y se dio cuenta, estaba impresionado, estaba impactada su mente. Dice el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aquí en el versículo 3, la palabra que se traduce escudriñado no es la misma que la del versículo 1, examinado, fíjese. En el versículo 3, el salmista usa un término que significa esparcir, dispersar o aventar. Y la idea es como el agricultor que iba sembrando, pues obviamente caía la semilla y la hojarasca se iba en esa parte del polvo, aventando prácticamente la hojarasca y el grano llegando a la tierra. La palabra conocidos viene de un término que significa sentarse, quieto o morar con alguien. Y aquí en el versículo 3, la palabra tiene la idea de familiarizarse con o acostumbrarse a. Era tal conocido lo que hacía David, sus actividades delante de Dios, que no podía escaparse. Versículo 4, por favor. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Fíjese que eso tiene mucho que refrenarnos a nosotros, ¿no? Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que salga de tu mente, de tu boca, Dios ya la conoce. Aquí en este versículo 4 expresa el asombro, hermanos, del salmista, cuando se da cuenta que Dios no solo conoce sus expresiones vocales por adelantado, sino que lo que significa las intenciones del corazón. El poeta fíjese lo que hace él, no se pertenece a sí mismo, porque hay lazos invisibles que lo conectan con Dios. David, todo cuanto hay en ti me es conocido. Tengo tal conexión y Dios tiene tal conexión con nosotros que todo le es conocido a Dios. No hay nada oculto. Si llegamos a pensar así, estamos equivocados, porque David aquí decía, todo te es conocido, Dios. Versículo 5, mire, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Vea el versículo 5. Aquí la palabra que se traduce rodeaste, originalmente, fíjese, significa amarrar, asediar, presionar o comprimir. El término se relaciona con el sitio de una ciudad que está sitiada con tropas y presionada para una guerra. De aquí viene la idea de encerrar, rodear, cercar, para no dejar escapar. Y aquí en el versículo 5 el salmista inicia una transición de la idea que Dios conoce todas las cosas a la de su presencia en todas partes. Está haciendo una transición para llegar a lo que vamos a ver ahorita. Versículo 6. Tal conocimiento, dijo David, fíjese cómo llega a este punto, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y es verdad, estamos limitados, tenemos un Dios infinito y nosotros su creación somos finita. Y no alcanzamos a entender todo esto. Aquí en el versículo 6, el escritor enfrenta el hecho, hermanos, inquietante que por causa del conocimiento supremo de Dios, este poeta, David, solamente puede expresar su asombro y confesar que no puede entender la plenitud de Dios. Y muchos de nosotros no la podemos entender. También, ¿qué dijo? ¿Se acuerda lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven en base a la experiencia y conocimiento que tuvo de Dios. La exclamación de asombro, hermano, reverente, con la que concluye, representa aquí la conclusión lógica de sus declaraciones anteriores. Fíjese, la palabra que se traduce maravilloso significa ser extraordinario, grande o difícil, o ser maravilloso, difícil de comprender, pero ser maravilloso, un ser supremo, un Dios que te conoce, un Dios que intima contigo día con día y un Dios que quiere tener esa relación plena contigo. En los versículos del 7 al 12, el salmista no escribe, fíjese aquí, no escribe como un pecador con mala conciencia. Más bien, refleja la reacción innata de un hombre que tiembla ante la grandeza de Dios.
Se daba cuenta, hermanos, que era imposible escapar, escúcheme, de Dios, aun si el poeta lo deseara, decía, no puedo escaparme, no puedo. Por favor, veamos lo que David menciona de aquí, del segundo atributo de nuestro Dios supremo. Su omnipresencia lo llena todo. Hermanos, para aquellos a veces que nos sentimos inseguros, que no sentimos la presencia de Dios, la sientas o no la sientas, Dios es omnipresente. Y Dios está enfrente de ti, a un lado, del otro y atrás. Dios te rodea. La presencia de Dios es real. Y no está no está determinada en base a las circunstancias como pensamos. Dios es real. Fue al punto que llevó a David en esta parte a reconocer la omnipresencia de Dios que lo llenaba todo. Y vamos a ver los versículos 7 al 12, cómo expresa de una manera tan increíble que dice, no me puedo zafar de ti definitivamente. Eso nos hace pensar en que antes de pecar, hermanos, hay alguien que nos está viendo. Te está viendo. Ay, lo bueno que no me vio nadie. Claro que sí, aquí estoy arriba, mira, mírame. Te va a decir el Señor. Fíjese, versículo 7 al 12. Se hace dos preguntas, David, aquí interesantes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Aquí la frase tu espíritu se le llama la energía viviente de un Dios personal que está ahí contigo. Y se refiere a Dios como espíritu. Y aquí es interesante el poeta, como dicen los eruditos, se adelantó a ese encuentro con la mujer samaritana cuando habla de la frase de tu presencia y habla precisamente que Dios era espíritu, Dios es espíritu. Y fíjese, aquí la frase tu presencia podría traducirse literalmente de tu rostro. Poéticamente el término sugiere al único que llena el universo y manifiesta su relación con sus creadores, con sus creaciones, perdón, con su creación. Pero vea el versículo 8. Empieza aquí a David a pensar en cierta forma, en una manera de decir, bueno, y si hago esto y aquello y esto, no puedo huir de tu presencia. Dice aquí el 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Me voy a ir a lo más lejos del cielo, pero te voy a encontrar. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Déjame explicarte esto. En el versículo 8, el salmista sugiere dos ejemplos relacionados con el intento de escapar de la presencia de Dios. La palabra que se traduce cielo incluye todo lo que se encuentra sobre la tierra, el mundo más alto. Y la palabra Seol aquí viene de un verbo que significa preguntar, inquirir de, interrogar. Y el sustantivo derivado de esta palabra significa tumba o morada de los muertos. Dice, si me voy ahí, Señor, ahí estás. O sea, no hay nada que pueda escapar de ti. Los israelitas en aquel tiempo, hermanos, de aquel tiempo, no tenían la revelación total de Jesucristo como la tenemos ahora. No comprendían el misterio de la tumba, como más tarde lo aclaró la resurrección de nuestro Salvador. La última palabra del versículo 8 dice literalmente, allí estás tú. Las dos posibilidades que sugiere el salmista apuntan a los extremos conocidos en aquel tiempo, tan alto como uno pudiera subir o tan profundo como uno pudiera descender. Señor, tú estás allí. No hay nada que me pueda limitar de ti. Tu presencia está. No sé cómo cuando tú te has sentido solo en alguna parte, decir, todos me abandonaron. Sí, pero yo no. Yo estoy ahí. Ve al versículo 9, por favor. Aquí dice, si tomare las alas del alba, fíjense qué interesante lo que dice, y habitar en el extremo del mar. En el versículo 9 es interesante lo que dice. El poeta presenta otro caso supuesto. Las alas sugieren, hermanos, la velocidad y se refieren a la rapidez con que parece volar la mañana. Se levanta el sol, empieza a clarear, y cómo va el tiempo se va rápido. Y si de un extremo del sol hasta donde se pone, me voy de ahí hasta allá, ¿sabes qué, Señor? No puedo esconderme. Y fíjese, aquí el verbo habitaré significa acostarse, descansar, morar, asentarse. Y la palabra extremo viene de una palabra que significa
quedarse atrás o detenerse. De aquí vino la idea de atrás o después. David definitivamente decía, ¿saben qué? Por más que quieras oír, no puedes. Dice, aún allí, si me fuera extremo a extremo, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista añade un pensamiento al versículo 10. Aquí afirmó, hermanos, que el poder protector y el cuidado providencial de Dios, y no solamente su presencia, lo acompañan en cualquier eventualidad. Dios está ahí. Y esto tiene que darte seguridad. Su omnisciencia te hace pensar, su omnipresencia te da seguridad y también te detiene a muchas cosas. Algunos intérpretes aquí han sostenido que el poeta quiso decir que no podía escapar a la autoridad y el control soberano de Dios. Si tú entiendes esta frase, esta palabra soberanía, o la soberana, lo que es un Dios soberano, es que Dios tiene el control, no se le escapa nada. Nosotros sí, Dios no, en ningún sentido. Dios no se le va a escapar nada. Por eso tenemos que confiar en esa omnipresencia plena de Dios. Versículo 11, por favor. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de ti. ¿Sabes que las tinieblas me van a esconder de él? Dice el Señor. No. Y mire qué maravilloso esto. Aquí los traductores, en el versículo 11, varían de la interpretación de la primera frase del versículo 11. Y probablemente la mejor traducción es, si yo digo, ciertamente las tinieblas me cubrirán, el verbo cubrir significa romper con violencia o abrir. He aquí significa, dice, aquí viene el significado de estar en espera de atacar o caer sobre uno inesperadamente. Sabes que aunque yo esté ahí metido en esas tinieblas que pienso que me cubren, Señor, tú las puedes quitar completamente. Tú estás ahí. Es interesante, mire, aquí precisamente los traductores la traducen herir, que viene de Génesis 3:15, y quebrantar de Job 9:17. Pero el contexto del Salmo 139, hermanos, el escritor quería decir que aunque la oscuridad llegara repentinamente para vencerlo y arrebatarlo lejos de Dios, la acción sería inútil porque Dios convertiría las tinieblas en luz. Así de sencillo. Versículo 12, por favor. Vea lo que dice. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y mire la conclusión a la cual llega David. Qué hermoso. Perdón. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, Señor. Si estoy ahí, me descubre. Si estoy en luz, estoy descubierto delante de ti. Fíjese, en el versículo 12, el escritor aquí declara que la distinción entre el día y la noche no tiene una influencia condicionante sobre Dios. Créame, quien es superior a todas las cosas creadas y es luz en sí mismo. El salmista sabía que las tinieblas no sirven como un manto mágico para ser invisible a quien lo usa. Fíjese, sino que son penetradas fácilmente por la mirada de Dios, aunque los ojos del hombre no los puedan traspasar, Dios sí. En apariencia puedes estar cubierto y nadie me ve, Dios sí, está ahí. La última frase del versículo 12 dice literalmente, como son las tinieblas, así es la luz. Esto resume la tesis del poeta de los dos versículos. Nada lo puede cubrir. Ahora, cuando el poeta fracasó en su intento, hermanos, de escapar de Dios, optó por el curso opuesto y se volvió a él en una forma callada, personal, a través de la creación. Fíjese, empezó a entender cómo Dios obra al meditar con temor santo y estar dispuesto al proceso creativo que dio vida y se acercó más a Dios, al conocerse a sí mismo como la creación perfecta de Dios. Su razonamiento fue que Dios le conocía perfectamente, puesto que ordenó el inicio de su vida y previo futuro de él. El término hebreo que se traduce formaste significa fundar o crear. Dios creó, fíjese, la vida del poeta, el poder creador. Así que te invito, hermanos, a que veamos el tercer atributo de nuestro Dios supremo, que el salmista menciona aquí.
Fíjese, qué interesante. Dios omnipotente. David estaba impactado ahora de la omnipotencia de Dios, que es todopoderoso, de todas las obras que él había hecho. Y una principal obra era su vida. Cómo Dios lo formó y lo tejió de una forma perfecta desde el vientre de su madre. Y eso debe de llevarnos a la seguridad plena. Ya vimos la omnisciencia de Dios, ya vimos la omnipresencia, estamos entrando a la omnipotencia de Dios. Estos tres atributos, y que son muchos más, deben de darte seguridad plena de quién es tu Dios, hermanos. ¿Sí? Mire, aquí el salmista, vamos a ver los versículos de 13 al 22. El salmista estaba de acuerdo que Dios poseía su creación. Él es dueño y él te hace de una forma maravillosa, de verdad. Versículo 13, por favor. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él estaba impactado. Ahora, mire, el pensamiento que expresa el versículo 13 afirma que desde el principio Dios lo formó. La palabra que se traduce entrañas venía del verbo que significa ser completo, terminado, acabado, realizado, cumplido. Y viene la idea de un vaso, un utensilio que fue terminado, hermanos. A su vez, esta idea condujo al pensamiento de que las partes interiores, las entrañas o riñones, eran el lugar de la labor secreta y de los afectos del alma, así como consideraba el corazón como el asiento de la inteligencia de una persona, se veían los riñones como el centro de la vida emotiva. Ahora, Dios, hermanos, lo había, fíjese, unido en sus diferentes partes, como hace un tejedor o un artesano que hace canastos. El cambio de actitud del poeta lo impulsa a expresarse en un himno que rompe el curso de su pensamiento y toma la forma de un testimonio. Versículo 14. Te alabaré, fíjese, cuando ves esa maravilla de cómo Dios fue forjando todo y haciendo ese Dios omnipotente, fíjese, te alabaré, vea la razón, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Estaba convencida su alma de quién era el creador, quién era su Dios. Esto es importante, que tu alma esté convencida quién es tu Dios, cómo te creó, cómo tiene cuidado de ti y cómo está ahí contigo. Aquí en el versículo 14, la palabra alabar viene de una raíz que significa arrojar o lanzar. Y la forma en este versículo quiere decir confesar abiertamente y libremente, confesar o celebrar públicamente los sentimientos de quién es Dios. Y aquí sea que el salmista escribiera acerca de Dios o contemplar, hermanos, de verdad, la propia formación de su cuerpo al irse familiarizando con su anatomía, sus palabras describen apropiadamente sus pensamientos. Mire, sin lugar a duda, se estaba refiriendo a la actividad creadora de Dios con las palabras tus obras. Vea la razón, porque se sentía emocionado, maravillado y admirado, aun cuando su conocimiento de cuerpo humano era limitado. Pero estaba sorprendido cómo era Dios, cómo lo hizo. Veamos el versículo 15, por favor. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Señor, tú lo viste, tú lo entretejiste. Bien que lo oculto, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es interesante esta parte. El versículo 15, el salmista piensa en el periodo cuando su cuerpo fue tomando forma y da testimonio de que Dios entendía todo acerca de su formación. Reconoce él mismo que mientras otros no podían ver cómo iba tomando forma, Dios sí lo vio claramente. Y fíjese qué interesante. Ahorita vamos a ver el versículo 16. El término entretejido viene de una palabra que significa bordar o tejer con hilo de diferentes colores. Le dio una forma preciosa. Y el cuerpo humano, hermanos, es tan maravilloso, cómo se regenera, cómo Dios nos va formando. La forma que se usa en este versículo quiere decir tejido con delicadeza. La idea era vestir con color o matizar. Y una obra perfecta.
El salmista se refería a los diferentes y complicados tejidos de la estructura humana, tendones, nervios, venas, arterias y músculos, como si hubieran sido tejidos por Dios en una forma maravillosa. Y aún los médicos han reconocido que el cuerpo Dios lo hizo perfecto. Perfecto. No hay un Dios como el nuestro, hermanos. De verdad. Consideraba el vientre oscuro y misterioso como el otro mundo. Quería decir que la obra de Dios ocurrió en un lugar secreto, oscuro, donde ningún ojo podía ver. Me entretejiste en los secretos, Señor. Versículo 16, por favor. Mire lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna. Y cuando se refiere aquí, hermano, fíjense, es interesante. El versículo dice, en el texto hebreo, la primera palabra significa un embrión no desarrollado. Más adelante el significado llegó a ser materia no formada o vaso no acabado, pero la palabra venía de un término que quiere decir envolver o enrollar. Un término semejante derivado de la misma palabra significaba envoltura, vestido. ¿Sí? Vio su nacimiento, vio el desarrollo poco a poco y llegó a su término, obviamente. Fíjese, el salmista afirma precisamente cuando habla él de que todas estas cosas fueron escritas, habla de el libro de Dios en el cual dice que todos los detalles del cuerpo Dios las tenía plasmadas. Él estaba tan maravillado. El salmista afirma una verdad que proporciona apoyo y firmeza ¿por qué, hermanos? Porque le permite ver la realidad de la vida bajo la soberanía de Dios. Esto le da un verdadero sentido de seguridad. Versículo 17, por favor. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Nuevamente el salmista aquí escribe con éxtasis en el versículo 17, presenta a Dios como el pensador, amante, divino, que se interesa por su creación. Mucha gente pensaba, Dios nos hizo y ahí nos dejó. No, Él se relaciona y se preocupa por su creación. Aquí el texto hebreo está colocada al principio la expresión mesón. Esto indica cuán importante era el poeta precisamente para Dios. Fíjese, y cuán importante eres tú para Dios. La declaración era literalmente para mí, cuán preciosas son tus palabras, Dios. Qué preciosas son. Versículo 18, por favor. Fíjese hasta dónde va llegando David, sacando conclusiones, quedando maravillado. Dice, ¿sabes qué, Dios? Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande. Y en el 18 dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, la sigo contando, Dios. Estoy maravillado, sigo contando tus maravillas. O sea, termina la noche, me levanto y sigo proclamando tus maravillas. Wow, ¿no cree usted que vale la pena meditar en todo esto que David llegó a esa conclusión? Fíjese, qué interesante. Aquí el versículo 18, el salmista llega al clímax de la sección compuesta de los versículos del 13 al 18 y comparando aquí los pensamientos de Dios como la arena del mar, que no las podía contar. Fíjese, su declaración final retrata a una persona que se queda dormida contando las bendiciones de Dios, pero ¿sabe qué? Despierta y la sigue contando, porque así es Dios. Cuando la persona despierta, Dios todavía está allí, dice, pues tengo que seguirte proclamando, tengo que seguir conociéndote, tengo que seguir todavía expresando tus maravillas. Aunque mis ojos se cierren y despierte, sigo contemplando tus maravillas. Versículo 19, por favor. Fíjese, llegó a tal conocimiento que tuvo tanto celo de los malvados que escribe esta porción y vean lo que dice. Estaba tan celoso de conocer a ese Dios tan grande y tan maravilloso, tan maravillado, que la verdad se sintió indignado de los malvados, como desprecian el conocimiento de Dios. Y vean lo que dice el 19. De cierto, Dios harás morir al impío,
Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Cómo no valoran este conocimiento de Dios? ¿Cómo no hacen reverencia a Él? ¿Cómo no pueden postrarse? Y Él dijo, todo aquel que niegue, esta es una transición abrupta, y el espíritu vengativo del poeta han presentado un problema de muchos intérpretes aquí. Algunos lo explican diciendo que la revelación es progresiva y que el autor sencillamente no había llegado a los conceptos del Nuevo Testamento, obviamente la gracia, ¿no? Otros sugieren que por haber estado los impíos fuera de la armonía con el mundo maravilloso de Dios, el salmista creía que Dios no debía tolerar que vivieran contrariando su voluntad. Dios, no son dignos de ti. Era el celo que él tenía. Algunos otros sugieren que Dios conoce todas las cosas, incluyendo la culpabilidad de los impíos. Por tanto, estos estaban en grave peligro. David decía, apártalos de mí, no los quiero ver. Era un celo tan santo que tenía. Versículo 20, por favor. Fíjense la razón que dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman tu nombre en vano. Dios, yo no. He llegado a tal conocimiento que no puedo ser igual. Tus enemigos son así. El versículo 20 podría traducirse literalmente, quienes hablan de ti. La palabra que sigue significa maldad. El poeta quería decir que los impíos se escondían sus planes usando piadosamente la palabra de Dios. Algunos eruditos hebreos sugieren que la traducción se rebelan contra ti da el verdadero sentido del poeta. Él estaba indignado que ante tal conocimiento no se rindieran a él, no doblaran sus rodillas, no entendieran que era un Dios. Por eso, los enemigos, dice, de Dios usaban su nombre en vano, violaban el tercer mandamiento. Las traducciones varían aquí, hermanos, y uno no puede ser dogmático respecto a las palabras. No obstante, el deseo y el espíritu del salmista son claros. Quería que Dios interviniera en contra de aquellos que os oponían. Versículo 21. Ve hasta dónde llegó ese ser. Y se hace esta pregunta. ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? La frase los que te aborrecen comunica un sentimiento intenso aquí en la segunda frase. La palabra enardezco puede traducirse como detestar o estar afligido con. Hace énfasis en el sentimiento íntimo y personal del poeta, hermanos. En un sentido, el término enardezco explica el significado de aborrecer que usa el salmista en la línea anterior y suaviza en algo el problema que uno pudiera tener por el espíritu vengativo del poeta. En aquel entonces David usaba unas oraciones que se llaman imprecatorias. Destrúyelos con el furor de tu fuego, y Dios lo hacía. Hoy estamos en la gracia, imagínate que hoy que todavía fueran vigentes esas oraciones. No, hombre, pudiéramos hacer tantas cosas, pero no, estamos en la gracia y actuamos diferente. Versículo 22, por favor. Los aborrezco, dijo David, por completo, los tengo por enemigos. Como era celoso de Dios y de su causa, el escritor se opone y aún estaba enemistado por aquellos que se rebelan contra Dios. El salmista tiene un resentimiento vehemente contra ellos. Hermanos, mire, consciente de sus limitaciones y vulnerabilidad, el poeta sentía tal incapacidad que se desborda en una petición a Dios para que lo examine profundamente. Estos dos versículos que vamos a ver, 23 y 24, que es el clímax de todo, llega a tal conocimiento de llegar a comprender en cierta forma la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y la omnipotencia, y vea a dónde va David. Por favor, mire, honestamente aquí desea que Dios los escudriñe para que salgan a la luz y puedan ser corregidas sus imperfecciones. Es claro que el salmista, de verdad, no tenía un espíritu de autoconfianza presuntuosa, no, sino que estaba motivado por un deseo honesto de ser rescatado del engaño propio. Porque lo que pide él es lo que a veces cometemos, un engaño propio. Y sabemos que estamos mal, pero fíjense lo que él, a dónde va. El salmista está sorprendido que su mente quedó tan impactada ante tal conocimiento y en su oración pide al Señor un escrutinio
minucioso en su vida, a reconocer que ante Dios nada está oculto, y vean lo que él pide. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra aquí, la palabra pensamientos, en el versículo 23, viene de un término que significa dividir, y en este contexto probablemente la palabra significa pensamientos inquietantes, que tal vez David no los podía reconocer, pero necesitaba la ayuda de Dios, o había cosas ocultas que necesitaban sacarlo y sacarlo a la luz para que fueran perdonadas y limpiadas, porque no podía seguir una vida incorrecta. La palabra examinar y probar son semejantes en significado, hermanos, pero es probable que el salmista las haya usado por razón de variedad en el estilo, más que por alguna ligera diferencia de significado o distinción entre ellas. Y el término conoce significa percibir, estar conscientes de o familiarizado con. Y se usa muchas veces para indicar la intimidad de la relación matrimonial. ¿Ok? Cuando uno conoce a la esposa. El poeta, hermanos, aquí llega a una conclusión práctica de su actitud básica hacia Dios, que se ha expresado a través de todo el Salmo 139. Sabía que no podía lograr ninguna realización personal de la cual pudiera jactarse y depender. Se daba cuenta que Dios tenía la decisión final y estaba dispuesto a confiarse exclusivamente a quien todo, aquel, a quien todo tiene todo el conocimiento y poder de transformar. Versículo 24, el último. Dice aquí, y ve, examíname a Dios y prueba, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué David está pidiendo esto? Hermanos, porque hay cosas que en apariencia ocultamos y hay cosas que necesitan la intervención de Dios. Él está pidiendo, Señor, interviene tú en mi vida y saca aquellas cosas que son ocultas, que tal vez yo las cauterizo o yo pienso que están haciendo la verdad, que estoy haciendo lo correcto, pero no es así. Era tal el deseo que David tenía por el impacto que tuvo del conocimiento de Dios, que pide eso y guíame el camino eterno. Aquí, hermanos, cuando dice el camino eterno, se refiere precisamente al camino antiguo, al camino de la buena relación con Dios, de la sana doctrina, al camino correcto, no el camino que él siguió, sino el camino que sabía lo iba a llevar por la rectitud en ese aspecto, el camino eterno. Él pide precisamente, sabe, su oración es: excava en lo más profundo de mi corazón y saca aquellas cosas que te son ocultas. Bien, miren, quienes oran sinceramente encuentran la satisfacción de sus necesidades espirituales en la revelación de Dios en Jesucristo. Dios te va a revelar a través de la palabra tantas cosas y te va a sacar muchas cosas. Si no eres confrontado con la palabra, simplemente para ti va a ser como una lectura de cualquier libro. Pero si cuando eres confrontado, es porque Dios va a sacar. Y David quería eso: saca a la luz todo aquello que en apariencia mía te es oculto y que tú ya conoces, Dios. Por eso llegó a esa conclusión en el 23 y 24: examíname, Dios, y pruébame. Hermanos, déjeme decirle algo para concluir. ¿Qué tenemos que hacer? 3 acciones que tenemos que hacer ya en nuestra vida al saber acerca de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Primera acción que debes de aplicar para tu vida: pide que su omnisciencia traiga a colación tus pecados ocultos para ser confesados, ser perdonados y ser restaurados. Borrón y cuenta nueva. 2, reconoce, escúchame. David siempre decía: porque yo reconozco mis transgresiones. Reconoce su omnipresencia cada día. Esto te dará plena seguridad. Si tú reconoces esto día con día, te vas a dar cuenta que estás seguro en Dios. Y no te vas a guiar bajo tus sentimientos, bajo las circunstancias, sino bajo lo que Dios dice. Si Él dice que es omnipresente, yo lo creo. Y lo veo cada día. Y las circunstancias no determinan quién es Dios.
Inclusive cuando uno no siente el amor de Dios, mis circunstancias no determinan, Dios es amor y punto. Así es sencillo. Dios es rey, Jehová reina, es un absoluto. Aunque mucha gente no lo reconozca, otros lo reconozcan, otros no quieran aceptarlo, Dios es su rey. Así de sencillo. Y por último, piensa, piense, pide, reconoce, último, piensa. Precisamente su omnipotencia te hace enfrentar, ¿qué cosa? Lo imposible. Sabes que tienes un Dios todopoderoso. El limitado somos nosotros. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Habrá algo imposible para mí? No, no lo hay. Pero este es un caminar de fe con un Dios omnipotente que todas las cosas en su poder, su gloria, su omnipotencia lo hace real. Este salmo tiene que darte tanta seguridad. Señor, tú conoces mis pensamientos, no voy a pensar así, todo pensamiento lo voy a llevar cautivo a la obediencia. Señor, tú estás aquí presente, no puedo hacer lo incorrecto porque lo estás viendo. Señor, no hay nada que me limite porque tú eres un Dios omnipotente. Hermanos, ¿cómo queremos vivir de aquí en adelante? Le invito a orar y agradecer como David. Este es un salmo que me encanta de hace años. Y ahora que se lo estoy enseñando a mis alumnos en el seminario, me encantó más. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor y misericordia infinita que has tenido. Señor, David llegó a la conclusión en el versículo 23 y 24 de todo tu poder y tu gloria, que no hay nada oculto delante de tu presencia. Tú conoces todo pensamiento, que no hay nada que nos aleje de tu presencia porque estás ahí. Somos nosotros los que pensamos que estamos lejos, pero estás ahí, Señor. Y no hay nada, Señor, que no podamos hacer en tu poder y tu gloria. Y más se manifiesta el poder cuando reconocemos, Señor, que somos débiles, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de usar nuestros recursos, nuestros títulos, todo aquello que nos hace fuertes y empezamos a caer en debilidad, ahí es donde te haces manifiesto, porque ahí te dejamos trabajar. Así que a ti sea la honra y la gloria y gracias por sostenernos, Jesús. Gracias, Dios, por tus atributos maravillosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.